La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y nos honra con su participación en este día nada más y nada menos que el doctor Andrés Manque. Él es defensor nacional de Chile. Y nos acompaña también de la República Dominicana el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, que había estado previamente en el programa recientemente. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos al programa. Bienvenidos, caballeros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y con un tema muy interesante porque ya ayer los noticiarios se hicieron eco del acuerdo, es decir, en qué consiste el que la República Dominicana ha sido seleccionada junto a 10 países para, con un fondo de Chile, que es un mecanismo de cooperación sur-sur, recibir apoyo no solamente para los defensores públicos, sino también para los jueces de la República Dominicana. ¿En qué consiste, señor Manque, el convenio, el apoyo de Chile a la República Dominicana y a otros 9 países? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de conversar de temas que en definitiva fortalecen el derecho de defensa, que la ciudadanía se interese también en cómo opera un sistema de justicia penal, la necesidad de equilibrarlo, y de esa forma seguramente vamos a aportar al fortalecimiento de la paz social y el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es lo que hay detrás de que en el fondo todas las partes de un proceso penal estén en igualdad de armas en su participación. El proyecto consiste precisamente en que desde el punto de vista de ciertos aprendizajes que ha tenido Chile por una evolución determinada, tanto el Estado de República Dominicana y el Estado de Chile, a través de sus cancillerías, a través de la cooperación sur-sur a que usted hacía referencia, han determinado, y también eso es muy importante para nosotros, porque más allá de que ha surgido de la conversación técnica entre ambas instituciones, son los estados en que han recogido esta materia para apoyar desde el punto de vista de la Defensoría de Chile a la Oficina Nacional de la Defensa Pública de la República Dominicana en 2 aspectos centrales. En la misión específica, que es la capacitación de los defensores para cumplir su función a través de capacitación en litigación oral en distintos ámbitos, que ya lo podremos seguir conversando, y en gestión de calidad de defensa y supervisión, para que podamos identificar realmente si la defensa que le estamos brindando a la ciudadanía, a nuestros defendidos, es de la calidad que en el fondo este derecho fundamental que está consagrado en nuestras constituciones así lo mandata. Doctor, ¿en qué se basó el grupo que usted representa, la institución que usted representa para escoger a la República Dominicana dentro de esos 10 países que iban a recibir esta gran asesoría que indiscutiblemente vendrá en mejoramiento de lo que ya tenemos en la República Dominicana, que dicho sea de paso, por lo menos aquí en el país se percibe de que se está haciendo un buen trabajo? Nosotros salimos dentro de los 10 porque lo estábamos haciendo bien y pudiéramos hacerlo mejor, o porque lo estábamos haciendo mal y tenemos que mejorar. La verdad es lo primero. Nosotros, las defensorías públicas, yo creo que es una colectividad bastante única desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema de justicia penal y particularmente de quienes brindan defensa. Tenemos una asociación de defensorías de América Latina y el Caribe. Llevamos ya 18 años en un conglomerado que tiene el nombre de AIDEF, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, y en ese seno tenemos mucha conversación y un diálogo muy enriquecedor entre todas las instituciones, y efectivamente hay ámbitos en que uno puede fortalecer. A nosotros nos ha tocado también ser receptores de cooperación de otros países en distintas materias, y podemos identificar claramente en qué ámbitos un país, una institución determinada tiene muy buenas prácticas y en qué ámbitos puede en otro país que tenga un estándar de buen funcionamiento poder aportar precisamente para el fortalecimiento de esa institución. Si estuviéramos en una circunstancia que no estuviera funcionando bien, no es la cooperación internacional la herramienta para elevar el estándar, porque no vamos a hacer en visitas que vamos a realizar durante 2 años, en procesos de capacitación y en intercambio de información que van a hacer a través de videoconferencias cada 15 días durante el año 2019-2020, una acción que modifique la institucionalidad de base de una oficina de defensa pública como la de República Dominicana. Es precisamente su estándar, es el que nos permite decir, bueno, aquí sí hay un ámbito de funcionamiento alto que es susceptible de mejorar
a propósito de eventualmente buenas prácticas que en este caso en materia de litigación y en materias de sistemas de supervisión ha tenido Chile en los últimos 15 años. Licenciado Valentín, pero veo que también más o menos el señor Manque explicó videoconferencias, asesorías, visitas, pero el programa menciona también a los jueces, aparte de los defensores públicos. Así es. Antes que todo, debo de agradecerle a ustedes una vez más la recepción que nos brindan, porque inmediatamente fui designado o electo, también estuve por aquí, y no solamente hablar sobre el programa. Tratamos de traer lo primero que lo otro. Sino también hablarle a ustedes de las buenas nuevas, a pesar de las precariedades que tenemos y que hablamos de la deficiencia de defensores, presupuesto, pero las buenas nuevas también hay que anunciarlas y decirlas. Y ganamos en 310 instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Fuimos electos nosotros como Defensoría Pública en República Dominicana para este interesante proyecto, para fortalecer la capacidad en litigación, apelaciones, y de hecho, importante es también involucrar a los jueces en este proyecto. Fíjense que la Defensoría Pública gana este concurso, y dicho sea de paso, el proyecto incluye también a los jueces en República Dominicana. Ayer estuvimos con una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hablándole sobre el proyecto, porque yo entiendo que este sistema debe funcionar si los demás operadores del sistema nos ponemos de acuerdo. Claro, cada uno con la responsabilidad que le corresponde desde el punto de vista legal, separación de funciones, a los jueces con el principio de imparcialidad que le debe de caracterizar, al Ministerio Público con el principio de objetividad y a la defensa con el principio de parcialidad, porque se debe a una persona que está asistiendo y que está defendiendo. Y hemos sido beneficiados en ese sentido, y vamos a involucrar también a los jueces para estar en sincronía desde el punto de vista de los mismos conocimientos, de la misma capacitación, de las mismas herramientas para estar a la par. Ustedes recuerdan que cuando inició la Defensoría Pública había una deficiencia extraordinaria de parte del Ministerio Público, porque ya los defensores públicos, cuando se anunciaba el nuevo Código Procesal Penal en el 2002, ya los defensores públicos estaban recibiendo capacitaciones en la Escuela de la Judicatura, igual también los jueces. Ahí hubo una transición de gobierno, entonces los ministerios públicos que se prepararon en ese entonces ya habían salido del gobierno que estaba de turno en ese entonces entraron los fiscales que no se habían preparado en esos 2 años. Y eso fue un derroche de libertad, de descargo, precisamente ya porque los defensores públicos tenían la técnica y se habían montado en el nuevo Código Procesal Penal. Metas y objetivos, como yo le había dicho a ustedes, es tratar de seguir capacitando a los defensores públicos y preparándolos, porque yo creo mucho en la defensa digna de cualquier ciudadano que no tenga recursos económicos. Porque seamos gratis, eso no implica que la defensa sea deficiente. Al contrario. Pero usted no tiene miedo que al preparar tanto a los defensores públicos se vayan al sector privado? Es una situación que nosotros hemos tenido en el transcurso de estos 16 años que ha tenido la Oficina Nacional de Defensa Pública, que después de un programa riguroso de estudio en la Escuela de la Judicatura y una inversión importante, dimitan o se vayan. Pero nosotros dentro del programa es crear la mística, el deseo y el entusiasmo para que no se nos vayan los defensores públicos y puedan mantenerse dentro de la Defensoría Pública. Ok, yo quería preguntarle al doctor Manque, ¿cómo es el tema en Chile? Porque cada vez que viene el director de la Defensa Pública en la República Dominicana, siempre yo le hago la misma pregunta. Digo, ustedes defienden al acusado, pero ¿qué pasa con la víctima? Entonces estamos preparando muchos defensores públicos que van a asistir a los acusados, que tienen derecho a la defensa. Pero la otra parte se queda coja. Las víctimas no tienen quien los defienda, tienen que pagar su propia defensa. ¿Cómo funciona eso en Chile? Tal cual. Pero sí hay que derribar ciertos mitos. Nosotros no defendemos solo a los acusados.
Defendemos a personas que están siendo investigadas todavía en un ámbito desformalizado, ni siquiera han sido imputados, formalizados, ni siquiera sindicados, luego acusados, luego personas que están en juicio y también a personas condenadas. En ese proceso defendemos a culpables e inocentes. Y en definitiva, nosotros lo que hacemos es defender a personas que el Estado legítimamente puede iniciar una investigación contra cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros, naturalmente, no va a enfrentar esa investigación sin una asesoría de un profesional experto en la materia, que seguramente nosotros tendremos la oportunidad de pagar un abogado privado. Entonces, el Estado, como el derecho de defensa es un derecho fundamental consagrado en las constituciones de los estados de Latinoamérica y el Caribe, es que tiene que establecer un equilibrio en el funcionamiento. Y nosotros defendemos a mujeres, a hombres, a niños, a jóvenes, a adultos, a extranjeros, a migrantes, a connacionales. Y el tema de las víctimas, y voy a ese punto, ha quedado de lado. ¿Por qué? Porque en los procesos de traspaso de un sistema inquisitivo, que no tenía ni respetaba ninguna garantía, no solo respecto del acusado, sino que tampoco y menos de la víctima, pasamos a un sistema acusatorio en que se pensó ideológicamente de la política institucional, de cómo se establecía el modelo, que la representación de las víctimas iba a estar de la misma mano de quienes llevaban adelante la persecución penal, que son para nosotros los fiscales del Ministerio Público, para ustedes los fiscales de la Procuraduría General. Eso en los hechos es muy difícil que ocurra. Yo no puedo pronunciarme si es que funciona bien acá o no, pero en nuestro país no funciona adecuadamente y en las experiencias que nosotros tenemos en otros países de Sudamérica tampoco, porque el fiscal tiene otro propósito, ellos representan a la sociedad. Así está establecido en esta persecución penal y por lo tanto asisten a la víctima en temas de información, en temas de brindarle seguridad, pero siempre pensado en el éxito de esa investigación. Ese es el propósito del fiscal, no la atención de la víctima desde el punto de vista del proceso penal, que muchas veces puede tener una pretensión distinta de la sociedad, distinta entonces de la fiscal o el fiscal que representa al Ministerio Público, y eso efectivamente es un ámbito que en República Dominicana, como en Chile, y ahí sí contesto derechamente su pregunta, debiésemos profundizar porque estamos generando un desequilibrio en el funcionamiento del sistema. En su país, el Ministerio Público, ¿quién designa a los diferentes fiscales y el jefe de todos los fiscales, lo que llamo aquí Procurador General? ¿Dependen del Poder Ejecutivo? No, el Ministerio Público de Chile es autónomo, es un órgano autónomo constitucional, es elegido en un proceso que realiza la Corte Suprema de Justicia. Luego de esa quina que genera la Corte Suprema, el presidente o la presidenta de la República propone uno de esos cinco, o de esas cinco postulantes, al Senado, quien tiene que aprobar esa designación por 3/5. Intervienen los tres poderes del Estado. Por una mayoría absoluta. No, por 3/5 del quórum tiene que ser aprobado en el Senado la propuesta del presidente. Si no tiene ese quórum, de 3/5 de los senadores en ejercicio, el presidente tiene que hacer otra propuesta. Doctor Manque, vamos a una breve pausa porque estamos un poquito pasados de tiempo. Pero volvemos. Muy interesante esta conversación con el doctor Andrés Manque, quien es defensor nacional de Chile, y el licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien es director de la Defensa Pública de la República Dominicana. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 contamos con la participación de dos distinguidos invitados, el doctor Andrés Manque, quien es defensor nacional de Chile, y el licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien es el director de la Defensa Pública de nuestro país, República Dominicana. Antes de pasar a este interesantísimo programa de acompañamiento para que nuestra Defensoría Pública sea mucho mejor de lo que ha sido, quiero terminar el tema anterior, que Ramón le preguntaba de cómo son escogidos los jueces y en el tema de la Procuraduría en su país. Y usted dijo el proceso. Y parte de las responsabilidades lo tienen los miembros de la Corte Suprema. ¿Quién elige a los miembros de la Corte Suprema en su país? Los miembros de la Corte Suprema se eligen de una forma bastante parecida a la que les he señalado del fiscal nacional. Hay una postulación al interior de ese poder del Estado, del Poder Judicial. Luego, ¿Es decir, se proponen o lo proponen? No, ellos tienen que postular. Se postulan. Ante la misma Corte Suprema, cumplir con los requisitos que eso requiere, y la Corte Suprema eleva lo que se denomina una quina.
Es el mismo procedimiento. El presidente de la República hace una propuesta al Senado que lo aprueba con el mismo quórum del fiscal nacional. Intervienen en la designación de un ministro de la Corte Suprema, los tres poderes del Estado. Así que si se quiere, como siempre, el poder político tiene una influencia. Está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República y el Poder Legislativo a través del Senado. Luego, el presidente de esa Corte Suprema, en que todos los ministros pasan por este tamiz de participación de los tres poderes del Estado, son ellos quienes eligen al presidente de la Corte Suprema. En Chile, la regla y la tradición, y no se ha vulnerado, no es que no se haya vulnerado, se ha respetado hasta el día de hoy, desde la génesis de la Corte Suprema, es que se elige al que tenga la mayor antigüedad. Entonces, más bien, no hay una elección o un proceso o un debate, sino que se va eligiendo al presidente de la Corte Suprema por 2 años a quien tiene la mayor antigüedad en la ¿Se da la posibilidad de que un juez salga del comité central o de la dirigencia de un partido político y pase a la magistratura en el Chile de hoy? No, porque en el fondo la carrera judicial tiene ciertos resguardos amparados en una tradición, en la forma como se ha llevado adelante permanentemente, y además, desde el punto de vista de dónde están los incentivos para que eso se promueva o no se promueva, no hay un incentivo desde el punto de vista político, porque el quórum que yo les estoy señalando, ningún sector político tiene esa mayoría. Entonces, si quisieran decir, porque podría haber una reforma que dijera un partido político o de un sector se puede proponer a alguien para integrar la Corte Suprema o para ser fiscal nacional del Ministerio Público, jamás va a lograr ese quórum porque no hay en nuestro país ningún partido político o sector político que tenga una mayoría eso es una gran suerte. Ni de 3/5 ni de 2/3. Eso es una gran suerte. Entonces, puede ser que lo que le estoy diciendo es lo que lleva a que nadie se le haya ocurrido una intervención política de esa naturaleza en el Poder Judicial. Si hubiera un partido o un sector político que tuviera una mayoría tan abrumadora en el Congreso, capaz que en nuestro país se promoviera una situación como esa. Valentín, yendo al caso del proyecto de perfeccionamiento de los defensores y los jueces, ¿se puede decir que ya arranca con la llegada del señor Manque a República Dominicana? Ese es el arranque. Así es, hay una comisión encabezada por el director nacional de Defensa Pública de Chile, donde están sosteniendo reuniones con cada uno de nosotros, con los distintos departamentos, y estamos haciendo visitas también. De hecho, vamos a ir también a la Penitenciaría Nacional de la Victoria, y es importante también el tema de la gestión de calidad de parte de cada uno de los... ¿Cómo lo lleva después que esté construida? El antes y después, es importante que lo vean, porque posiblemente el después sea después de que se cumple el proyecto. Son 2 años. Sí, son 2 años, y son 2 años donde va a haber diferentes capacitaciones en ese lapso de tiempo. Y el centro de acogida, vamos a ver si pudiese ser en la Escuela Nacional de la Judicatura, que es que aglutina la capacitación y la formación continua de los jueces y también de los defensores públicos. Perdona, Valentín, volviendo a tomar el tema de las personas que nosotros defendemos, y a propósito de que vamos a ir a la Victoria, sí es muy relevante en el funcionamiento del sistema de justicia penal, en un propósito que tienen todos, jueces, fiscales, defensores, policía, gobierno, el Estado, que es que tenga una incidencia en la seguridad ciudadana, en el fortalecimiento de la paz social. Entonces, el sistema penitenciario tiene que cumplir 2 objetivos, y eso es una obligación de los Estados a propósito de las convenciones, tanto de nivel americano como de Naciones Unidas. Es que de una forma sancionar a quien ha cometido un ilícito, y desde el mismo momento que lo sanciona, tiene que promover, sobre todo si es que lo priva de libertad durante esa sanción, su reinserción. Si no tenemos los espacios de reinserción, lo que estamos generando como Estado es mayor reincidencia y por lo tanto mayor inseguridad y mayor impacto. En cierta forma hasta preventivo. Exactamente, prevención y reinserción. Si nos quedamos solo entre medio, como acusamos, juzgamos y sancionamos, van a salir más personas que vuelvan a cometer ilícitos, no va a haber prevención, y ahí como sistema de justicia nosotros estamos aportando muy poco a lo que la ciudadanía necesita, y por eso también queremos ver el funcionamiento de una cárcel que no sea una cárcel modelo, sino que... ¿Ustedes han logrado eso en Chile, cárceles que permitan la reeducación? Estamos en un proceso, pero tenemos serios problemas de reincidencia porque no hemos terminado de identificar un modelo, y aquí sí que se nos mete el ámbito político, un modelo que
promueva, con la misma intensidad que se promueve la retribución, la sanción, la represión, que promueva la reinserción, porque esos son recursos económicos. Y tenemos en la problemática, desde el punto de vista de la visión política, y también debo reconocer que sintoniza con la ciudadanía, que en principio esta mirada de que eso le sirve a la seguridad ciudadana, no la tenemos y nadie quiere hacer inversión en los presos porque no genera más que animadversión y porque se invisibilizan las situaciones de falta de derechos y de afectación de su dignidad que tienen los presos en distintos países de Latinoamérica, donde Chile no es una excepción. Si no avanzamos por ese lado, en los extremos, tanto en reinserción de los condenados como en prevención, es poco también lo que podemos hacer entre medio. Y eso que usted tiene una tasa de criminalidad bajísima, muy baja. Baja, pero tenemos tasas de encierro muy altas. Por delitos muy merones, en Chile se aplican sanciones bastante drásticas. Y luego son esas mismas personas quienes salen de la cárcel y con las tasas de reincidencia que tenemos, son los que vuelven a cometer un ilícito. Como hablábamos de la independencia del Ministerio Público y de la independencia judicial, yo no puedo cerrar sin hacerle una pregunta al licenciado Valentín Santos de un debate que se está viviendo en República Dominicana con el tema del procurador y que seguro usted lo ha escuchado, porque es el tema de las 2 últimas semanas. ¿Qué opinión le merece esa situación? Es un tema que está en la palestra pública, real y efectivamente. ¿Se violó el reglamento? Sí, hay un reglamento ahí que establece que hay que advertirle a las personas que van a ser parte de ese escrutinio, que van a ser parte de esa evaluación y necesariamente es un derecho de defensa que está en la Constitución. O sea, a todo yo sabía que el defensor público iba a responder así. A todo el que se le señala, a todo el que se le imputa cualquier tipo de situación o hecho, necesariamente debe estar advertido para que pueda defenderse de dichas imputaciones. Yo entiendo que debió cumplirse esa parte de reglamento que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Muchísimas gracias al doctor Andrés Manque por la asistencia que está dando a la República Dominicana, que sea fructífero el programa, y al licenciado Rodolfo Valentín Santos, que es un invitado especial de este programa, que yo sé que van a aprovechar muy bien este convenio. Así es. Y muchísimas gracias, muchas gracias por utilizar nuestro programa para un anuncio tan importante y para informaciones tan positivas. Así es, gracias a ustedes y muy buena recepción. Nos vamos a la recta final, amables televidentes, del Telematutino 11.